En esta clase vamos a ver ciertos requisitos o algunas limitaciones en torno al curso. Por ejemplo, vamos a empezar viendo algunas acotaciones en cuanto al conocimiento, es decir, ciertos conocimientos que pueden hacerte más fácil la vida o más fácil el curso, y también que dependiendo del background de conocimientos que tengas, puedes que transcurras por el curso más fácilmente o que tengas que hacer algunas investigaciones externas al curso para entender ciertos conceptos, ciertas cosas. Luego vamos a pasar a conocimientos o limitaciones del sistema operativo que hay que entender para poder utilizar Blender. Igualmente, conocimientos y limitaciones que pueda tener el hardware de tu computadora, es decir, la parte física de tu computadora, para poder ejecutar Blender y poder trabajar en los proyectos que deseas. Y por último, vamos a hacer un resumen de todo lo anterior y ver cómo solucionar los problemas que puedas tener cuando vayas a comenzar el curso, cuando vayas a instalar Blender y conforme te vayan surgiendo problemas alrededor del curso. Empecemos con el conocimiento. ¿A qué me refería con este punto del conocimiento? Bueno, este curso está orientado a cualquier persona que quiera aprender Blender en cualquier etapa educativa. Quiero dejarlo claro. La diferencia, y es lo que quiero hacer énfasis, es que dependiendo del background que tengas educativo, si por ejemplo no has comenzado el bachillerato o ya comenzaste el bachillerato, que es lo que mundialmente sería la primaria, o si ya saliste, o mejor dicho, la secundaria, si ya saliste de la secundaria y has empezado la universidad, etc., tienes un background educativo el cual te puede dar conocimientos que te facilitarán el curso. ¿Y a qué me refiero con estos conocimientos? Conocimientos en geometría. En este curso vamos a tratar muchos temas relacionados, o la mayoría de los temas relacionados con la geometría. Plano cartesiano, ejes direccionales, vértices, aristas y caras, escalas, tamaños, unidades de medida, etc. Todo referente a la geometría. Si ya tienes un background en geometría, no necesariamente académico, sino que si entiendes conceptos relacionados con la geometría, se te va a hacer mucho más fácil el curso. Otro punto, diseño y archivos. ¿Con qué me refiero a esto? Si tienes ya un background de diseño, de composición de imagen, color, manejo del color, teoría del color, inclusive de formatos de archivos, PNG, JPG, compresión, diferentes programas como 3D Max, Illustrator, Photoshop, etc., este conocimiento también te va a hacer mucho más fácil el curso, porque en caso de que no lo tengas, es posible que algunas clases tengas que ir a Google a investigar ciertos conceptos o ciertas características, aunque voy a intentar ser lo más básico posible a la hora de dar las clases para que sea para todo público. Con respecto a la física, no se preocupen, aquí no vamos a hacer fórmulas, ni vamos a hacer matemáticas, ni nada de eso. Lo importante con respecto a las físicas es entender ciertos conceptos, muchas veces que ya tenemos de manera empírica, que ya entendemos de manera empírica, porque vamos a tratar, por ejemplo, con cómo funciona la luz en el mundo real, cómo funciona físicamente la luz, es decir, la dualidad onda-partícula de la luz. Repito, no se preocupen con estos conceptos un poco rimbombantes, pero no vamos a ver matemática ni nada de eso. Simplemente entender cómo funcionan empíricamente ciertas cosas físicas, como por ejemplo la iluminación, o también unidades de medida, metros, kilómetros, radianes, grados, este tipo de unidades de medidas que afectan al funcionamiento del programa. Inclusive vamos a ver, por ejemplo, en la gravedad, vamos a hacer ciertos tipos de animaciones que incluyen gravedad, punto pivote, masa, volúmenes, etcétera, que tienen que ver con la física. Así que cierto background empírico de conocimiento de física nos va a ayudar mucho, sobre todo en la etapa de animación y render, no tanto en la parte de modelado. En cuanto a sistemas operativos, me refiero al conocimiento necesario para poder trabajar en Blender, para poder trabajar con Windows, con Linux o con Mac, dependiendo del sistema operativo en el que estén trabajando, que nos va a facilitar mucho cómo trabajar en Blender. Esto es una cosa muy importante porque el sistema operativo es nuestra herramienta principal de trabajo. En Blender se instala en nuestro sistema operativo, pero si nosotros no conocemos nuestro sistema operativo, va a ser muy complicado entender algunos conceptos de Blender. ¿Qué es lo que pasa con este punto? Vamos a hacer, por ejemplo, guardado de archivos, entender el panel de control, entender ciertos aspectos de por qué no vamos a guardar en archivos de mi PC o en archivos de disco local C, cómo vamos a guardar en el escritorio o en mis documentos, o cómo modificar ciertos parámetros de Blender que están en una carpeta llamada AppData o en local.
Estos son carpetas y son conocimientos que yo voy a explicarlos detalladamente en cada una de las clases, pero en el caso de que ya tengas este tipo de conocimientos, se te va a hacer muchísimo más fácil el curso en este aspecto, en el aspecto de sistemas operativos. Y por último, el hardware. Blender es un programa, como todos los programas que utilizamos, que necesita de un hardware, es decir, de un aspecto físico de la computadora. Tarjeta de video, procesador, discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el hardware, la parte física de la computadora. Y si entendemos esa parte física y cómo esa parte física de la computadora afecta el funcionamiento de nuestro sistema operativo y de nuestro programa, igualmente se te va a hacer mucho más fácil el curso. En caso de que no lo entiendas, no hay problema. Voy a intentar introducir el tema de hardware y cómo influye en nuestro programa y en nuestros proyectos. Pero sí es verdad que no voy a profundizar en algunos conceptos relativamente básicos de hardware que, si no los controlas, te recomiendo ir afuera del curso, a Google o lo que sea, e investigar este tipo de conceptos. Pero voy a intentar ser lo más básico posible para que el curso sea orientado a la mayor cantidad de personas sin necesidad de que tengan estos conocimientos. Repito, estos conocimientos simplemente te harán más fácil el curso, te hará más fluido el pasar del curso, pero no son necesarios para ver el curso. Si no tienes conocimientos en geometría, en diseño de archivos, física, sistemas operativos y hardware, quizás lo que tengas es que investigar un poco más por fuera del curso. Pero no te preocupes, que igualmente vas a poder hacer todo. En cuanto al conocimiento en sistemas operativos y las limitaciones de sistemas operativos, hay que entender, resumí en 3 puntos principales lo que hay que entender de los sistemas operativos. Primero, en qué sistema operativo o arquitectura de software estás trabajando. Principalmente, tienes que saber si estás trabajando en Windows, en Mac o en Linux. Si estás trabajando en Linux, doy por hecho que ya tienes este conocimiento, porque Linux es un sistema operativo orientado a personas que conocen del tema informática, computación, etc. Así que voy a omitir esta parte. Si estás trabajando en Windows, como la gran mayoría que va a hacer el curso, se te va a hacer muy sencillo, porque yo también estoy trabajando en Windows y es el sistema operativo que mejor domino. Es el que más he investigado y más he aprendido a dominar con mi experiencia. Así que voy a hacer todo lo posible porque lo entiendas perfectamente. Y si ya tienes un conocimiento avanzado en Windows, va a ser perfecto porque se te va a hacer mucho más fácil. ¿Qué pasa con los usuarios de Mac? Yo siempre voy a intentar investigar un poco sobre el sistema operativo Mac para orientar el conocimiento que necesite algo de sistemas operativos para las personas que tengan Mac. Sin embargo, yo nunca he usado Mac en mi vida, por lo tanto, no domino ese sistema operativo. Así que, dependiendo de cómo conozcas tu sistema operativo Mac, se te va a hacer más fácil ciertas cosas. Aunque, te lo digo desde ahorita, que no son muchas. Vamos a tocar ciertos aspectos que van a requerir el conocimiento del sistema operativo, pero van a ser muy pequeños, muy cortos a lo largo del curso, así que no te preocupes. Si eres usuario Mac, no te preocupes. Lo que sí es que poco a poco, con el tiempo que vayas conociendo el sistema operativo, vas a ir entendiendo un poco mejor cómo interactúa Blender con ese sistema operativo. En segundo aspecto es el almacenamiento de archivos. ¿Con qué me refiero a esto? El saber manipular carpetas, dónde guardar, escritorio, mi PC, disco local C, archivos de programa, Windows, documentos. Y hay ciertos archivos del programa Blender que se guardan en algunas carpetas que suelen estar ocultas, sobre todo en Windows. Como por ejemplo, la configuración de Blender se guarda en una carpeta que se llama Program Data y que a su vez viene en una serie de carpetas como App Data, Localhost, etcétera, que son carpetas que suelen estar ocultas, que no son de conocimiento público, sobre todo si no profundizas un poco en el conocimiento de Windows. Así que si conoces eso, se te va a hacer muy fácil. Si no lo conoces, no te preocupes. Cuando toque esos temas, voy a intentar ser lo más descriptivo posible de todo lo que voy a ir clicando y todo lo que voy haciendo en mi sistema operativo. Y por último, el control. ¿A qué me refiero con el control? Es el saber controlar y entender mi sistema operativo y sobre todo mi software y hardware. Donde está, en el caso de Windows, el panel de control, las configuraciones de Windows, cómo saber cuánta memoria RAM tengo, cómo saber cuál es mi tarjeta gráfica, cómo saber muchas características de mi sistema operativo por medio de las herramientas de control que me ofrece el sistema operativo. Si ya manejas un poco lo que es el control de tu sistema operativo, se te va a hacer mucho más fácil.
Si no lo controlas, no te preocupes, vamos a ir poco a poco, aunque sí te recomiendo externamente al curso profundizar un poco más en el entendimiento de tu sistema operativo. Porque repito, tu sistema operativo es tu herramienta principal. Es como que un carpintero no conociera las herramientas de su taller, no conociera cómo utilizar correctamente un martillo, cómo utilizar correctamente una sierra, etc. Para poder trabajar en un rubro hay que entender cómo funcionan y cómo mantener, cómo controlar, cómo utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y eso es muy importante si queremos entrar en el rubro del diseño 3D o en general cualquier rubro de trabajo en el que necesites una computadora y un sistema operativo para trabajar. En cuanto al hardware de nuestra computadora, es decir, a la parte física de nuestra computadora, voy a resumirlo en 4 aspectos importantes que si ya los estás leyendo y entiendes un poco sobre estos puntos, se te va a hacer mucho más fácil el curso. En caso de que no, vamos a repasar y resumir un poco. El hardware, como dije, es la parte física de la computadora, lo que podemos tocar, lo que compramos en la tienda, las tarjetas, los chips, todo eso. Y voy a resumirlo en 4 aspectos principales. El CPU o procesador, que puede ser tanto Intel, que es tanto Intel como Intel i5, Intel i7, que vienen en velocidades de procesador, etcétera, como AMD, que es el otro tipo de procesadores, que es la otra marca, que son los 2 principales del mercado. Esto afecta el rendimiento de tu computadora a tiempo real, es decir, lo que estás haciendo en tu computadora y lo que vas a renderizar en el caso de que lleguemos a la parte de render. Va a afectar prácticamente cualquier aspecto de tu computadora y por lo tanto en esto va a depender qué tan pesados van a ser los proyectos que tú puedas trabajar en Blender. Por lo general, cualquier procesador tiende a soportar Blender. Lo que va a afectar es lo pesado que sea el proyecto que estés trabajando. Quizás puedas trabajar un proyecto bastante simple, sin mucha memoria, pero conforme vayas trabajando en él y vaya aumentando el requerimiento de memoria de tu proyecto, va a requerir más procesamiento. Y por eso, depende del procesador o CPU de tu computadora, vas a tener que entenderlo para saber cómo trabajar y hasta qué punto puedes manejar proyectos, hasta qué nivel, hasta qué tipo de proyectos puedes empezar a manejar. Eso va a ser con calma, con práctica y con tiempo. No te preocupes porque eso lo vamos a ir entendiendo alrededor del curso. En cuanto al GPU o la tarjeta gráfica, esto es uno de los limitantes principales para Blender. ¿Por qué? Porque Blender es un programa de interfaz tridimensional que además se orienta al render, y todo lo que sea manipulación de entornos tridimensionales, bidimensionales o render va a requerir una tarjeta gráfica. Si no tienes, hay 2 tipos de tarjeta gráfica. Primero, la integrada, que es cuando no tienes una tarjeta gráfica aparte que compraste como una Nvidia, una AMD, etc., sino que el procesamiento gráfico de tu computadora viene integrado al procesador, como la gran mayoría de procesadores tienen su GPU integrado, su tarjeta gráfica integrada. Esta funciona, pero tiene muchas limitaciones. Y más adelante vamos a ver cuáles son estas limitaciones con respecto a la compatibilidad de las versiones de Blender, pero eso es más adelante. Lo que quiero que entiendan con esta parte del GPU es que dependiendo del GPU que tú tengas, igualmente te va a afectar tanto la compatibilidad de Blender con tu tarjeta gráfica, como de las capacidades que vas a poder tener para avanzar en los proyectos. El GPU en lo que más va a afectarte a la hora de trabajar en proyectos es en el área de render, cuando te toca renderizar. Porque los renders son procedimientos que cuestan mucho para una computadora y que están diseñados para ser ejecutados por GPU, por tarjetas gráficas. Y si tú tienes una tarjeta gráfica aparte de tu procesador, es decir, una tarjeta gráfica dedicada, esa tipo Nvidia, AMD, pues se te va a hacer mucho más fácil trabajar con render en Blender. Luego, en cuanto a memoria RAM, es parecido a las limitaciones que te da el procesador. Es decir, la memoria RAM lo que afecta es lo que estás trabajando activamente en tu computadora. Ya no tiene que ver, afecta todos los aspectos. Por ejemplo, el trabajar en un archivo, en un proyecto que sea pesado o no, va a afectar la fluidez con la que vas a trabajar en ese archivo, va a ser dependiendo de la memoria RAM que tengas. Yo recomiendo siempre trabajar a partir de 16 GB de memoria RAM. A partir, como mínimo. ¿Por qué? Porque 8 GB de memoria RAM hay versiones de Blender que ya no son compatibles y que va a ser muy complicado trabajarlas porque va a ser muy lento.
Así que yo recomiendo a partir de 16 GB de memoria RAM. Y si tienes más de 16, es decir, por ejemplo 32 o 64, ya te puedes olvidar de esto porque tienes memoria RAM de sobra para trabajar prácticamente cualquier proyecto que vamos a hacer en este curso. Y por último, el almacenamiento. Esto es importante, el entender. ¿Por qué? Porque hay ciertos proyectos de Blender que van a ser pesados. Y si uno se acostumbra a trabajar con Blender, pues vas a requerir de un almacenamiento bueno, de bastante almacenamiento. Y no solo eso, sino de almacenamiento de discos duros sólidos. Hay dos tipos de discos duros, los sólidos y los... hay dos, vamos a ponerlo así. Hay dos tipos que son disco sólido y disco duro. Estos dos tipos de discos son simplemente, lo que cambia para que se entienda es la velocidad y la estabilidad. Hasta ahí llega. Los discos sólidos son los que yo recomiendo ampliamente. Los discos sólidos son muchísimo más rápidos y mucho más estables para trabajar. De hecho, el sistema operativo por lo general yo recomiendo que se instale en el disco sólido. Y los discos duros, aunque tienen mucha mayor cantidad de memoria para almacenar, porque son más baratos, tienden a ser muchísimo más lentos y difíciles de trabajar. Yo recomiendo, para resumir el tema del almacenamiento, es que el sistema operativo y todos tus programas estén instalados en el disco sólido. El sistema operativo y todos los programas en el disco sólido, porque es el que va a ser más rápido. Y los archivos que tengas de respaldo, que no tengas que utilizar activamente mientras trabajas, que estén en el disco duro, que son más baratos y tienen mucho más almacenamiento. Ahí puedes guardar tu respaldo, tus cosas. Aunque yo siempre recomiendo tener el almacenamiento, el respaldo importante en la nube, en Google Drive, en la nube que tú prefieras utilizar, del proveedor que tú prefieras utilizar. Vamos a hacer un resumen de la compatibilidad de Blender según tu sistema operativo y según sobre todo, tu tarjeta gráfica. Ya sea integrada o dedicada, eso da igual. Pero esto es simplemente para que entiendas qué versión de Blender vas a utilizar. Lo primero hay que entender que es OpenGL. OpenGL es una API, principalmente, que básicamente es como una interfaz de programación. No hay que entender exactamente qué es el OpenGL. Lo que hay que entender es que dependiendo de el OpenGL que tu tarjeta gráfica soporte, por así decirlo, o tenga o utilice, es la versión de Blender que vas a utilizar. ¿Cómo sé eso? No quiero adentrarme en temas de software muy complicados, simplemente quiero decirte. Lo primero que vas a hacer es descargar Blender 4.4, la última versión de Blender hasta la fecha, o si estás viendo este curso más adelante, descargarte esa última versión que haya en el momento en que estés viendo el curso. Descárgate esa última versión y la abres. Cuando la abres, si te abre perfectamente, sin lag, sin nada, uy, aquí me tuve un error, perfecto. Si la abres y no hay ningún inconveniente, perfecto, sigue trabajando con esa porque es la más recomendada. Siempre la opción más recomendada es la última versión de Blender. Ahora, ¿qué pasa si te va lento o te arroja algún problema de compatibilidad? Bueno, la siguiente es descargarte la opción de Blender 4.4, que es igual de recomendada que la 4.0. Es igual de recomendada que la 4.4, pero hay ciertos cambios casi imperceptibles. La verdad es que entre la 4.0 y la 4.4 prácticamente no hay cambios, pero vas a ver ciertas cositas, pero muy insignificantes, así que no hay problema. La diferencia es que para 4.4 requiere OpenGL 4, requieres tarjetas gráficas que usen OpenGL 4.4 o superior, y para el Blender 4.0 requiere tarjetas gráficas que usen OpenGL 3.0 o 3.3 o superior. Esa es la única diferencia. No te voy a decir cómo reconocer específicamente el OpenGL de la tarjeta gráfica, sino simplemente descárgate el programa y ve si funciona. Si descargaste Blender 4.4 y aún así estás teniendo problemas de compatibilidad, aquí ya empezamos a tener un problema. Lo siguiente que vas a hacer, descargarte Blender 3.0. ¿Qué pasa? 3.0 ya puede trabajar con versiones de OpenGL menores a la 3.3, pero ya empieza a haber cambios importantes en la interfaz y en el funcionamiento de Blender que no están ajustados al curso. Así que, ¿puedes hacer el curso con una versión de Blender 3.0? Claro que sí, lo puedes hacer, pero vas a tener ciertas limitaciones en las que no voy a poder ayudarte porque ya es una versión muy antigua. Así que puedes hacerlo, pero con algunas limitaciones.
Yo creo que puedes hacer todo el curso sin mayores problemas, pero hay ciertos puntos en donde vas a tener algunas cosas. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero a tu riesgo. Yo te recomiendo hacer el curso en una computadora en donde puedas instalar alguna de estas dos versiones de Blender. Que por lo general, las versiones de OpenGL 4.4 son a partir de 2014 en adelante, y las versiones de Blender 4.4 con OpenGL 3.3 son a partir de 2010 en adelante. Si tienes una computadora inferior o sea, que tenga hardware que haya sido lanzado antes del 2010, es decir que vas a tener que instalar Blender 3.0 y ya esa computadora va a tener 15 años de antigüedad a la fecha en que estoy haciendo el curso. Y eso es muchísimo tiempo para una computadora si quieres adentrarte en el tema de diseño 3D. ¿Puedes adentrarte en el tema? Sí, puedes hacer el curso, claro que sí, pero te recomiendo lo antes posible actualizar tu computadora a una que aguante OpenGL 3.3 o 4.4 para poder trabajar con las últimas versiones de Blender. Eso es mi recomendación. Instalaste Blender 3.3 y sigues teniendo problemas de compatibilidad. La última versión de Blender con la que medianamente pudieses continuar con el curso es la de 2.8. La última, más bajo de versión 2.8, ya no sirve para el curso. Ya son computadoras muy antiguas, muy antiguas, y ya la versión 2.8 está sumamente desactualizada con la versión 4.4. Muy desactualizada. Te vas a encontrar con muchísimos problemas y muchísimos inconvenientes en el curso. Podrías hacerlo, pero no vas a aprovechar al curso al 100%. Así que, si no tienes otra opción porque económicamente no puedes acceder a otra computadora y no tienes forma de acceder a la computadora de un amigo, un familiar, etcétera, para algo, esta es tu única opción. Claro que puedes hacer el curso, pero que tengas en cuenta que va a haber bastantes limitantes. Así que puedes intentarlo, pero te recomiendo, como siempre, ir a otra de las versiones actuales. Este es un resumen de la compatibilidad de Blender con el tipo de computadora que tú tengas. Vamos a ver ahora los requerimientos de hardware. Vamos a hacer un resumen de los requerimientos de hardware, de qué computadora deberías tener como mínimo y óptimamente. Para eso vamos a ir a la página de Blender, le vamos a dar a Download y vamos a ir aquí a Requirement o requisitos. Y aquí vamos a ver un resumen bastante completo de lo que necesitamos. Como mínimo, aquí hay que tener ciertas... antes de empezar con los requisitos, hay que tener un entendimiento básico que este mínimo no es realmente el mínimo. De hecho, podríamos instalar Blender y utilizarlo en computadoras que tengan un poco menos que estos requisitos, pero va a ser sumamente lento y complicado de usar. Este es el mínimo para que sea usable, para que podamos trabajar en él cómodamente. De eso se trata los requisitos mínimos. Y vamos a ver, primero, un sistema operativo 8.1 superior. Creo que al día de hoy todos deberíamos tener Windows 10 u 11. ¿Por qué? Porque ya las versiones anteriores ya perdieron vigencia y perdieron soporte. Así que con Windows 10 u 11 sería el mínimo también, pero el CPU o procesador dice 4 cores, es decir, que tenga 4 núcleos. Eso lo van a tener que preguntar directamente al proveedor que les vendió el procesador, o ya vamos a ver cómo verlo en nuestra computadora, ya lo vamos a ver, con SSE 4.2. Esto, en resumen, significa que el procesador tiene que ser desde 2008 en adelante. Eso es lo que significa, porque a partir del 2008 los procesadores tienen soporte para esto. Así que no se preocupen, eso es lo que tienen que entender de esto. Memoria RAM, como mínimo 8 GB. Aquí sí estoy 100% de acuerdo con esto. Si tienes 4 GB de RAM, no vas a poder utilizar el programa Blender y no vas a poder seguir con el curso. Como mínimo 8 GB de RAM. Y de GPU, 2 GB de RAM, que eso puede ser el GPU integrado a tu CPU, con OpenGL 4.3 o superior, que eso fue lo que yo vimos anteriormente. Los recomendados, lo mismo, Windows 10, 32 GB de RAM es lo recomendado para poder hacer prácticamente cualquier proyecto, aunque con 16 GB ya también te sirve más que nada. Yo trabajé los primeros 5 años de mi trayectoria profesional con 16 GB de RAM, así que no te preocupes. Con 16 ya pudieses hacer todo el curso y te sobra. 8 cores, núcleos de 8 cores, de 8 núcleos, ya vamos a ver qué significa eso. Y un GPU de 8 GB de RAM
dedicado, que ya con 8 GB de RAM dedicado, ya se sobreentiende que aguanta OpenGL 4.3 o superior. Eso está perfecto. Y aquí te dan algunas características de los procesadores gráficos NVIDIA y los procesadores gráficos AMD. Y también los procesadores Intel, que son los tres principales marcas de procesadores que hay en el mercado actualmente. Ahora, y aquí si tienes el sistema operativo, te dice qué es lo que necesitas en la Mac o qué necesitas en Linux. Y más adelante, algunos otros requerimientos con respecto a los motores de render, como el motor de render Cycles, el motor de render directo para poder ver, o en este caso el display, que es la pantalla, los periféricos como el mouse, que siempre recomiendan tener un mouse dedicado de 2 botones o 3 botones. El trackpad yo no lo recomiendo, eso ya yo lo hablé en una clase, no sé si es anterior o posterior a esta, pero ya hablé de que el trackpad no lo recomiendo. Y las versiones anteriores, que aquí te dice qué es lo que necesitan cada uno. Recuerden que nosotros vamos a trabajar a partir de la 2.8 con énfasis en a partir de la 3, que puede ser 3.6, etc. Pero recomendado a partir de la 4. La 4 es la que no va a haber problemas. Bueno, ¿cómo sé cuál es mi hardware? Esto lo voy a hacer para Windows porque la verdad no sé cómo se hace en Mac. Les recomiendo, si tienen Mac, que busquen cómo reconocer su hardware por Google. Le vamos a dar en el menú, en la barra de tareas, clic derecho, administrador de tareas. Y aquí en administrador de tareas vamos a ir a rendimiento. Y aquí pueden ver todo el hardware de su computadora. Les voy a mostrar el mío para que tengan una referencia de que el tipo de hardware que yo tengo con el que puedo trabajar en prácticamente cualquier proyecto freelancer y que tengan una referencia en eso. Mi CPU es un AMD Ryzen 7 5700G. No recuerdo la generación ni el año en que salió, pero pueden meterse en la página AMD para que vean. Y básicamente tengo 8 núcleos con 16 procesadores lógicos. Es decir, ya tengo 8 núcleos, ya tengo lo que Blender me estaba pidiendo como recomendado, 8 núcleos. Y la velocidad de procesador es de 4.4 GHz. Aunque ustedes pueden trabajar en prácticamente a partir de 1.26 GHz ya pueden empezar a trabajar, aunque ya es bastante limitante. Yo recomiendo a partir de 2.8 o 3 GHz de velocidad. Eso depende de lo que ustedes tengan la capacidad de comprar el procesador. Memoria RAM. Yo tengo disponible en total 32 GB de RAM. Aquí básicamente en total tengo 34 GB de RAM porque tengo 2 memorias RAM, tengo 2 GB de memoria RAM de disco duro, pero eso es otra cosa que no quiero profundizar. Físicamente mis memorias RAM son 2 de 16, es decir, tengo 32 GB de RAM. Y disponible, porque Windows usa memoria RAM y todo lo que estoy haciendo usa memoria RAM, disponible 20 GB. Como les digo, con 16 ya pueden empezar a trabajar, pero recomendadas 32. Lo que pasa es que con 16 ya es más que suficiente para todo lo que vamos a hacer en el curso. Y aquí, luego, discos. Yo tengo 4 discos de almacenamiento en donde tengo mi respaldo, mis cosas, y tengo 2 discos sólidos ahí es donde tengo mi sistema operativo y los programas instalados. Y luego tengo mi GPU, que yo tengo una GPU dedicada, es decir, una tarjeta gráfica externa. No uso la que viene integrada con mi CPU, aunque mi CPU sí viene con una memoria gráfica integrada. ¿Cuál es mi memoria gráfica dedicada? Una AMD Radeon RX 7600 de 8 GB de RAM dedicada, que tiene compartida de 16 GB compartida. Y aquí tenemos ubicación física, donde está, la memoria reservada para hardware, tenemos muchas características y la temperatura en la que está. La temperatura depende de qué tanto esfuerzo esté pasando la memoria RAM en el momento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un render muy pesado, va a aumentar la temperatura. Y como pueden ver, yo tengo 8 GB de RAM, que es justamente lo que me pide la versión recomendada. Aunque ustedes con una tarjeta gráfica dedicada de 2 GB de RAM van a poder hacer de sobra todo lo que vamos a hacer en el curso, así que no se preocupen. Lo que es muy importante con respecto al hardware es que trabajen en torno a las limitaciones de su hardware, que sepan cuáles son esas limitaciones para poder saber hasta qué proyectos pueden empezar a trabajar. ¿Cómo se hace eso? Con experiencia, práctica y tiempo. Es decir, vayan trabajando y viendo, puedo trabajar con tantos vértices, puedo hacer este tipo de render, y ven que si el programa se crashea o su Windows o su computadora se va a pantalla azul, bueno, ya saben que eso es un límite que no pueden pasar. Y poco a poco van a ir conociendo las limitaciones de su hardware, y conforme conozcan las limitaciones también van a ir entendiendo cómo mejorar su hardware a futuro. Si ustedes tienen una computadora, una PC de escritorio, una PC de toda la vida de escritorio,
algo así, de las que se prende el botón aquí, etcétera, esas pueden ir mejorándola poco a poco, cambiando la tarjeta gráfica, cambiando el procesador, cambiando la tarjeta madre, etcétera. Pero si ustedes tienen, por otra parte, una laptop, eso ya es un problema porque las laptops lo máximo que puedes hacer es aumentar la memoria RAM, pero el procesador y la tarjeta gráfica no se pueden cambiar en una laptop. Por eso es que yo siempre recomiendo una PC de escritorio, para que podamos ir mejorándola. Pero, vuelvo y repito, esto es si ustedes se quieren dedicar al rubro del diseño 3D. Si se quieren dedicar al rubro del diseño 3D, les recomiendo encarecidamente que usen una PC de escritorio que puedan actualizar con el tiempo. Si están adentrándose al mundo del diseño 3D, pero todavía no tienen una idea clara de cómo van a avanzar, si se van a dedicar en pleno o si la van a utilizar como simplemente conocimiento extra para lo que realmente se van a dedicar, no hay ningún problema, pueden trabajar en una laptop. Pero yo no lo recomiendo. El curso lo pueden hacer en cualquier computadora, sea laptop, PC de escritorio, lo que ustedes quieran. En cualquiera lo pueden hacer. Y por último, un pequeño resumen en cuanto al conocimiento. Cualquier persona puede hacer este curso, cualquiera. Repito, lo que sí cambia es que si tienes ciertos conocimientos en los que ya vimos en la primera parte de esta clase, se te va a hacer más fácil. Si no tienes ninguno de los conocimientos de los que hablamos, no te preocupes. Puedes hacer el curso, se te va a hacer un poquitico más complejo, yo voy a intentar acompañarte en cada uno de los conceptos, pero sí es verdad que no puedo remitirme a conceptos extremadamente básicos. Así que vas a tener que investigar por tu cuenta un poco con Google o con profesores externos. Cualquier duda te la puedo solucionar si me comentas en el video, si me comentas en el Classroom, etc. Más adelante yo estoy evaluando hacer clases privadas, o sea, clases privadas o asesorías privadas para personas que quieran profundizar mucho más en todos estos temas y que no solo van a estar remitidas al diseño 3D, a Blender, sino que también inclusive van a hablar sobre software, sobre hardware, sobre sistemas operativos y otros temas fuera del ámbito del diseño 3D.